Shalom Shalom, Parashat Shmini. La parashá, esta parashá de la semana comienza con las palabras Vahi Bayom Hashmini, y fue en el día octavo. Ya Rashi nos explica, es el día octavo de los Miluim. Según lo que sabemos por los Midrashim y las explicaciones de los Jajamim, durante 7 días Moshe Rabenu se dedicó a armar y desarmar el Mishkan, que era un templo portátil. Por lo tanto, cuando ellos viajaban de un lugar a otro tenían que desarmarlo y armarlo nuevamente para que esto se hiciera según las normas que Kadosh Baruj Hu había fijado en la Halajá. Entonces Moshe Rabenu se dedicó a explicárselos a los Kohanim y a los Levíim, las personas que van a ser encargados después de realizarlo. Después de estos 7 días, el octavo día, que justamente en ese momento cae en Rosh Chodesh Nisan, o sea, el primer día del mes de Nisan, eso quiere decir que estamos en el segundo año después que Am Israel salió de Egipto. O sea, ya pasó un año, entre varias cosas que les han ocurrido durante ese primer año después de la salida de Egipto, la entrega de la Torá, el becerro de oro y otras cosas más que ocurrieron. Encontramos que el Mishkan fue inaugurado precisamente en Rosh Chodesh Nisan y ahí pasaron varias cosas. Sin embargo, quería hacer concentrarme en un punto que me parece muy importante para poder entender también el por qué precisamente la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, se dio en el día octavo. Uno de los comentaristas de la Torá es Rabbeinu Bajie, Rabbeinu Bajie ibn Pekuda. Es un sabio muy conocido especialmente por su libro Jovot Alevavot. Y el Rab dice lo siguiente, dice Vahi Bayom Hashmini kara Moshe leAaron ulevanav beleziknei Israel. Jinuch Keuna Gdolah, o sea, la inauguración, la iniciación de la Keuna Gdolah, o sea, cuando comienza Aarón a Cohen realmente a realizar su labor como Cohen Gadol y sus hijos como Kohanim en el Mishkan, en el lugar sagrado, Beyom Hashmini kolel od ta'am acher, incluye otro ta'am, o sea, incluye otro motivo. ¿Y cuál es el primer motivo? Rabbeinu Bajie no nos dice cuál es el primer motivo, dice incluye otro motivo. O sea, el primer motivo es lo que nosotros ya conocemos por lo que les leo de Rashi. 7 días hubo un periodo de entrenamiento, entre comillas, y el octavo día es el día de la inauguración o iniciación de los Kohanim. ¿Okay? Ese es el motivo por el cual esta parashá se denomina Vahi Beyom Hashmini y ocurrió en el día octavo. Sin embargo, dice Rabbeinu Bajie, hay algo más. Detrás del número 8, Shmone, hay algo más. Y dice así. Behu shematzinu sherrov inyanei Mishkan, la mayoría de los temas que tienen que ver con el Mishkan, Veha Mikdash, y también con el templo, o sea, el Mishkan, el lugar sagrado, este portátil que llevó Israel mientras estuvo en el desierto, y el Mikdash, después el templo en Jerusalén, primero, segundo, Sobevin al Heshbon Shmone, giran en torno al número 8. Esto es importante tenerlo presente, especialmente cuando sabemos que el número 8 es el número que según la Yahadut va por encima del Teba, o sea, va por encima del mundo natural. Este es un número que indica lo sobrenatural. Y el Rab nos quiere indicar, por ejemplo, cuáles son las cosas que giran en torno a este número 8. Y dice así, Sharei Bigdei Kohen Gadol, por ejemplo, la ropa del Kohen Gadol, Ayu Shmona, eran en total Shmone. La ropa que vestía el Kohen Gadol eran en total 8 vestidos. 8 vestidos. Beluhem, y los trae. Algunos son joyas, pero se consideran parte del vestuario que tenía que utilizar el Kohen Gadol justamente por su estatus para poder realizar su labor en el templo, que son el tzitz, la diadema de oro que llevaba sobre la frente, el hoshen, el pectoral con las piedras donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel, el efod, que es una especie de delantal, que es un portal realmente a muchas cosas, que en algún momento tenemos que abrir un poco más,
Un meil es como una especie de manta que utilizaba, ketonet, tashbetz, la túnica en cuadritos, ¿okay? El mitznefet era como una especie de turbante, una cinta grande que se envolvían en la cabeza. Ve abnet, el abnet, que era como una especie de cinturón, umichnasei bad y los pantalones. ¿Okay? En total tenemos acá también 8 prendas, que son las prendas que identifican precisamente al Kohen Gadol. Continúa diciendo Rabbeinu Bajie el segundo punto que tiene que ver con el número 8. Es Bosmei Shemen Amishcha Veaketoret. Las especies del Shemen Amishcha, o sea, las especies de perfumes que se juntaban para poder formar lo que se llama el Shemen Amishcha, o sea, el aceite de la unción, eran también 8 según lo que aparece escrito en la Torá. Y también en lo que aparece escrito en la Torá, las especies que formaban el Ketoret. Beayu Gam Ken Shmona. Y vemos que también son 8 en total. Beshemen Amishcha, en el Shemen Amishcha aparecen 4, que son Mor, la mirra, de Kinamon, o sea, el Kinamon, el Cané, el clavo de olor, de Kidá, la Kidá, que es otra especie, que es otra de las especies que se utilizaba para, todo junto con esto, aromatizar el shemen, el aceite que se utilizaba para la unción. Uba Ketoret, y también en el Ketoret se escriben 4, que son Nataf, hay una especie de resina, Ush Helet, también son perfumes que se utilizaban, Helbená, una especie de perfume que realmente no era agradable, pero estaba tan bien y tiene el motivo de por qué. O Levoná lo suelen traducir por incienso. La mayoría de estos nombres, muchos de ellos no son realmente conocidos por nosotros. Algunos sí, otros no. Algunos se han introducido en la tradición, otros no necesariamente. No hay una seguridad completa de que sepamos exactamente cuáles son hoy día nosotros, los perfumes que formaban parte o del aceite de la unción o del Ketoret. Lo que Rabbeinu Bajie nos quiere enseñar, que si tomamos todo lo que está escrito, eran más, ¿no? Había más dentro, pero lo que aparece escrito como los elementos principales de los cuales se van a derivar otros, son en total 8. Gam abadim ayu shmone. También los badim son como unas varas que estaban alrededor de ciertos keilim que había en el templo, en el Bet HaMikdash, que cuando había que moverlos de un lugar a otro, no se olviden que se movía, el tabernáculo se movía de un lugar a otro lugar, cuando había que moverlos, se cargaban con unas varas que estaban en los costados de algunos de los objetos del templo. Y en total los batim también son 8. Shnei Bade Aaron, había 2 varas alrededor del Aron Abrit, o sea, del arca de la alianza. Ushnaim la Shulchan, había otros 2 más que estaban al lado de la mesa de los rostros, el Shulchan Apanim. Ushnaim la Mizbeach HaZahav, había 2 más que movían, con los que se podía cargar el altar de oro, que es el altar de los inciensos. Beshnaim la Mizbeach HaOlah, y había otros 2 más que se ponían para poder cargar el Mizbeach HaOlah, o sea, el altar donde se quemaban los korbanot. Esto es en el desierto. Entonces tenemos en total también 8. Gam a korbanot, dice Rabbeinu Bajie, también los korbanot, sheayu makrivin lo uchsheru leikarev ki'im achar shmona yamim. Todos los korbanot que se acercaban podían ser acercados después de que se había hecho un eksher que duraba 8 días. Hushe Katuv es lo que va a estar escrito más adelante, Umeyoma Shmini Ve'ala y Eratze. Desde el día 8 en adelante va a ser aceptado. Begama Shir, también el Shir, o sea, también las canciones,
Sheayu aleviim ombrim ala korbanot, que los leviim decían o cantaban sobre los korbanot, ayu shmona lehanim. Tenían en total, dice Rabbeinu Bajie, 8 lehanim. Lahan quiere decir melodías. Había 8 melodías, formas distintas. No, creo que no conocemos exactamente cuáles son estas melodías hoy, pero había 8 diferentes. Lamnatseach, una se llamaba Lamnatseach, como por ejemplo Lamnatseach al Neginat, en el Salmo 61.1. Al Mahalat, en el Salmo 53.1. Al Alamot, otro tipo de melodía, en el Salmo 46.1. Al Hanejilot, sobre Nejilot, en el al Nejilot quiere decir con la melodía que se llama Nejilot, que los Kohanim sabían, los Levín sabían, los que dedicaban a cantar. En el Salmo 5.1, al Shoshanim, en el Salmo 69.1, al Hagitit, en el Salmo 8.1, al Shminit, sobre el Shminit, en el Salmo 6.1. Hayom HaShemini Hazeh Rosh Chodesh Nisan. Ok, entonces el Rab ha traído acá una descripción de varias cosas que a través del número 8 giran en todo lo que se relaciona con la Abodá, con el servicio en el Mishkan, y que después obviamente esto va a introducirse en el servicio en el Mikdash. Y él habló en general de las siguientes cosas: el vestuario del Kohen Gadol, habló de los besamim, o sea, de las especies, de los perfumes, habló de los vadim, o sea, de las varas, y habló de los lehanim, de los korbanot, o sea, que había que leakshirotam, había que esperar 8 días para poderlos sacrificar, y korbanot, y después habló de los lehanim, de las diferentes melodías, 8 en total, que aparecen en los teilim, que eran las que se ocupaban justamente para poder realizar los korbanot. Mientras estos se realizaban, había alguien ahí encargado de tocar instrumentos y cantar de una manera especial, y esta manera especial eran 8 maneras especiales. En total tenemos acá 5 esencias, 5 realidades. Realidades nos referimos que son 5 energías, 5 materias de poder muy fuerte, que estas están designadas, están expresadas en la Torá o a través del número 8. Obviamente hay que explicar por qué. Nosotros sabemos que el número 8 es el número sobrenatural. Hasta el número 7, o sea, primero el número 6 indica la naturaleza real, natural, sin ningún tipo de contenido espiritual. El número 7 marca el punto de inflexión a través del cual nosotros nos enfrentamos a la naturaleza con contenidos espirituales. Y el punto 8 es aquello que va por sobre la naturaleza, como por ejemplo el pacto que existe entre Israel y Hashem a través del Brit Milá, la circuncisión, gira más allá del punto material y gira a lo sobrenatural, que va más allá de lo natural. Eso todo el mundo lo conoce. Pero viene y nos enseña acá Rabbeinu Bajie, por lo menos hasta este punto, que existe una relación muy pero muy profunda en lo sobrenatural con estas 5 esencias o estas cinco realidades de poder, que son el vestuario del Kohen Gadol, nos eleva a una dimensión sobrenatural, las especies que forman parte del aceite de la unción y del ketoret y del saumerio, los badim, las varas con las que se mueven ciertos instrumentos del templo, los propios korbanot después del día octavo, y las diferentes melodías que se realizaban cuando se fainaban los korbanot sobre el altar. Entonces todas estas realidades son realidades que ingresan en un mundo sobrenatural, en un mundo que va más allá de lo simple, más allá de la realidad nuestra, sino que están de alguna manera conectados con algo que está por sobre nuestro espacio y nuestro tiempo. Esa es la cualidad también muy principal
del Mikdash, del templo, del lugar sagrado, y obviamente también del Mishkan, en el principio en el desierto, y después del Mikdash. Es por eso que es muy difícil poder guardar, poder conservar el Mikdash, el lugar sagrado, dentro del mundo de lo real. No en forma gratuita los templos fueron destruidos, porque para poderlos conservar se necesita que estas 5 esencias, estos 5 objetos de poder, se materialicen también dentro de la persona para que ella pueda elevarse a esta realidad sobrenatural. Cuando esto no ocurre, se produce un cortocircuito, se produce un enfrentamiento en que uno de los dos desaparece. Desaparece, tal vez la palabra no es la exacta, sino que queda cubierto. Se queda cubierto, uno se cubre y el otro se manifiesta, hasta que nuevamente se baje el velo que ha tapado el mundo sobrenatural y aparezca nuevamente delante de nosotros. Continúa Rabbeinu Bajie y dice, a Yom HaShmini Azeh, justamente este Yom HaShmini era el día de Rosh Chodesh Nisan. והיה שבו הוקן המשכן בנטל 10 עטרות. Fue el día en que se inauguró el tabernáculo y fue coronado con 10 coronas, una forma de decir que fue un día 10 veces bendecido. והיה ראשון לשנת צאתם ממצרים. Fue el primer año, o sea, estamos hablando del segundo, por eso dice el primer año de la salida de Egipto. ראשון לכהונת אהרון, שבו נתחנך ובו היה תחילת כהונתו. Y sigue mencionando acá en todas las cosas en que este día fue el día, el primero, cada uno se menciona las coronas que recibió. Las menciona, que son el número 10. Y acá queremos plantear la siguiente meditación. El Rab comenzó diciendo que el Mikdash gira en torno al número 8. Y de pronto salta a explicar que siendo este Rosh Chodesh Nisan recibe como corona o como un honor 10 coronas. Tendría que haber recibido simplemente 8, no 10, sino 8, porque esta gira en torno al número 8. No sé por qué recibe 10. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos del 8 como lo sobrenatural, ¿no? A lo que tenemos que llegar? Y después está relacionado con el número 10, que son los 10 dichos con los que Akadosh Baruj Hu creó este mundo, los 10 mandamientos, las sefirot, que son las realidades que están desde el Creador hasta nosotros. ¿Por qué en el templo se dan ambas cosas? Se da el número 8, como lo vimos en las 5 realidades de poder, que nos deberían llevar justamente hasta allá. Y sin embargo también está presente en el día de su inauguración del Mishkan, está presente el número 10, que es el número que realmente manifiesta la creación. Porque son 10 Ma'amarot, 10 veces Hashem dijo Vayomer, 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 y dijo Hashem, etc. Y así se crea el mundo, en 7 días, es verdad, ese es el tiempo. Sin embargo, las realidades espirituales que actúan durante la creación están divididas en número de 10, que son las sefirot, que se van a hacer los mandamientos, etc. ¿Cuál es entonces el mishkal? ¿Cuál es el peso del 8 con respecto al peso del 10? Y esto es precisamente la paradoja del lugar sagrado para la Yahadut. Esta es la paradoja del Mishkan y también del Mikdash para la Torah y para todo lo que significa la espiritualidad de Israel. Si bien hoy día nosotros vivimos acá en Jerusalén y estamos no muy lejos del Ara Moria, del monte del templo, donde estuvo el primer templo y también estuvo el segundo templo. El lugar es un lugar especial, es un lugar que atrae, es un lugar magnético, es un lugar incluso de avistamientos. Han pasado muchas cosas allí y ahora no es el punto de detallar. Sin embargo, obviamente es un lugar que refleja la creación, que refleja el mundo creado espiritual y material. Y desde ese punto de vista se aferra al número 10, o sea, se aferra a la creación en tanto manifestación de 10 realidades que se plasmaron en la naturaleza y que están presentes justamente en el templo. Y
en lo que ha quedado de ese templo, que es el monte. Lo que realmente importa realmente es el monte. ¿Ken? En el monte hay una piedra que es una piedra viva que se llama Eben Ashtiah, la piedra de la base, como se suele traducir, aunque realmente significa la piedra que bebe. Eso es lo importante, ¿no? Ese hito geográfico que conocemos como el Ara Moriah, el monte del templo, Arabait, es lo más significativo. Lamentablemente hoy día en manos de los hijos de la esclava. Sin embargo, además de eso, además del esquema físico de los 10, que es el monte, hay un otro número, que es el 8, que ese es el templo. O sea, el lugar donde el templo se posa gira en torno al número 10. El templo mismo es el número 8. ¿Por qué podríamos pensar el lugar físico tiene dos entidades más que lo que el mismo templo se identifica con lo que el templo se identifica? Eso es algo que merece una explicación bastante extensa. Simplemente vamos a decir que las naturalezas físicas necesitan mayor presencia. La naturaleza espiritual y lo sobrenatural es algo muy etéreo, no necesita mostrarse demasiado. En cambio, lo físico necesita una presencia mayor, necesita que se vea más, que se expanda más, que se extienda más, que se observe más, que sea más intenso, porque nosotros somos sensoriales, necesitamos los sentidos y los sentidos giran en torno precisamente a estas 10 realidades de la creación. En cambio, el templo mismo es una realidad metafísica relacionada precisamente con el número 8, lo sobrenatural, que es precisamente de lo que hemos estado hablando aquí, ¿okay? De las 5 entidades de poder, que éstas nos conectan con los mundos sobrenaturales. Eso es el templo Pnimí, interno, que tenemos que revelar, además de que en la Torah está escrito Be'asu li mikdash ve'shahanti betoham. Be'asu li mikdash, en un lugar, el Arbait, obviamente. Be'shahanti betoham, voy a vivir adentro de ellos, quiere decir que esa realidad sobrenatural se llama Mishkan, que se llama Mikdash, está dentro nuestro. Esto quiere decir que dentro de cada Yehudí existen portales que al abrirse pueden conectar a esta persona con esas realidades sobrenaturales, que esa realidad sobrenatural se conoce como Bet HaMikdash, el templo, el sagrado templo. Que Be'ezrat Hashem, la Itorerut, el despertar de las almas, pueda conectarse con las realidades sobrenaturales a través de las cuales vamos a construir primero dentro nuestro, descubrir que está allí, para poder después expandirnos en las realidades físicas también y de esa manera construir nuestro sagrado templo en el monte del templo en Jerusalén, ahí en el Eben Ashtiah, la piedra que bebe, la piedra que está buscando esa bebida, como dice Shlomo Amelech, Ishakeni mineshikot pio kitovin dodeja miyain. Ishakeni, bésame con besos de tu boca, que son mejores para mí, kitovin dodeja, que son mejores para mí, tus amores, dodeja, estar juntos, miyain, que el vino. O sea, el Eben Ashtiah está esperando otro líquido, está esperando otra bebida, otra Ashtiah, que es mejor que el vino. Bezrat Hashem, que la podamos pronto descubrir y entregársela al Eben Ashtiah. Shalom, shalom.